entrando a Canaán, Dios les dio testimonio, ¿verdad?, de que no iba a ser en su fuerza, ni iba a ser en su poder, sino que Él iba a pelear por ellos para darles victoria sobre estas naciones y conquistar y poseer, establecer la tierra de Canaán. Pero una de las cosas que veíamos hace 8 días y que hoy nuevamente volvemos a ver, ¿verdad?, es que el pueblo estaba siendo oprimido por los pueblos que estaban en Canaán. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron al Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces, una de las grandes lecciones que tenemos que aprender en esta lección, en este tema que estamos viendo, hermanos, es que muchas de las cosas que a nosotros nos oprimen, que nos esclavizan, que nos causan problemas, que nos causan conflicto, ¿verdad?, muchas veces viene la mayoría de ellas vienen por la desobediencia que hay en nosotros. Entonces vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 4, y vamos a ver qué antecede a este capítulo que estamos viendo, ¿sí? Y vamos a leer entonces en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3, y así vamos a ir leyendo para que podamos ver la historia y que Dios nos hable en esta mañana, amén. Son historias que a veces no sabemos desde que íbamos a la escuela dominical, ¿verdad?, los que somos cristianos desde pequeños. Pero hay grandes principios, hermanos, que podemos aprender, recordar y vivir en nuestra vida. Dice Samuel, y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y asentó en el campo junto a Ebenezer, y los filisteos asentaron el suyo en Asfep. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como 4,000 hombres. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces, antes del texto que leímos, que Jehová le da la victoria, encontramos estos versículos que nos describen, ¿verdad?, la situación del pueblo de Israel. Vemos entonces que el pueblo de Israel estaba, dice en Ebenezer, y dice que cerca estaban los filisteos. Ahorita vamos a ver un dato y por qué decimos que estaban cerca. Estaban muy cerca los filisteos. ¿Sí, hermanos? Los filisteos eran sus enemigos, sin embargo el pueblo de Israel estaba viviendo cerca de sus enemigos, ¿sí? Y vemos entonces que en esta ocasión, cuando los filisteos, ¿verdad?, se levantan contra ellos, el pueblo de Israel se levanta para pelear, pero encontramos en estos versículos que el pueblo de Israel pierde una primera batalla, ¿sí? Si ahorita me quitas tantito la diapositiva, ahorita te la pido. ¿Sí? Porque vamos a ver este antecedente. Los filisteos, dice que la primera batalla que pasa, ellos suben para pelear contra los filisteos, pero ellos pierden el combate. ¿Sí, hermanos? Ellos pierden el combate y ellos dice que mueren en ese combate 4,000 hombres. Sí, imagínense, hermanos. Ellos van, dice, bueno, Dios nos ha dado esta tierra, vamos a ir y vamos a pelear. Vamos a ir a pelear en contra de nuestros enemigos y pierden. Y pierden, hermanos, 4,000 hombres. O sea, muchísimos hombres murieron en esa primera batalla. Sí, hermanos, ¿cuántos murieron en Jericó? ¿Cuántos murieron en Jericó? Pues no dice. Pero no nos hace registro de ningún muerto, pero dice que los muros se fueron ¿a qué? A plomo, y dice que el pueblo entró derecho delante de ellos, o sea que lo arrasó, ¿sí? Pero aquí sí nos hace un registro, o sea, quiere decir que fue una pérdida grande la que tuvo el pueblo de Israel, ¿sí, hermanos? Y entonces, ¿qué pasa? Ellos regresan, ¿verdad?, vencidos por los filisteos. Y la primera cosa que ellos dicen, ¿verdad? Dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová
delante de los filisteos. Y una palabra que muchas veces nosotros pronunciamos, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? ¿Sí, hermanos? Y vemos entonces, pon la diapositiva, entonces vamos a ver aquí. Los filisteos, hermanos, nos hablan significan rodar en polvo y significa también migratorio. Los filisteos son una figura de una naturaleza que reincide en revolcarse en el polvo de sus faltas y pecados vez tras vez. ¿Sí, hermanos? Ahora, ¿por qué los filisteos vinieron contra ellos? ¿Sí? Vamos a primer libro de Samuel, vamos a estar así en las dos partes a fin de que podamos entender. En el versículo 3, primer libro de Samuel capítulo 7, versículo 3 dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y él os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué volvemos a encontrar aquí, hermanos? La falta del pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor los entregó en esta batalla a los filisteos? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia, el pueblo de Israel estaba en pecado, el pueblo de Israel, hermanos, quiso vivir cerca de sus enemigos que eran los filisteos y se había vuelto otra vez tras dioses ajenos. Se había levantado dioses ajenos, se había levantado imágenes, se había hincado esas imágenes, de tal manera que Dios le permitió a los filisteos, ¿verdad?, venir y pelear contra el pueblo de Israel y entonces que fueran vencidos, ¿sí, hermanos? Y entonces esto nos habla a nosotros, hermanos, de cuántas veces nosotros, hermanos, somos vencidos por las situaciones, somos vencidos por el pecado, somos vencidos por la tentación, somos vencidos de nuestros enemigos, porque también nosotros muchas veces estamos en desobediencia y en pecado. ¿Sí, hermanos? Y a veces la pregunta que nos hacemos y nos decimos, ¿por qué Dios me ha dejado? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué oro y Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me resuelve esta situación? ¿Por qué no salgo de este problema que tengo tiempo en este problema? Y muchas veces preguntamos, ¿verdad? Nosotros preguntamos antes de arrepentirnos nosotros. Si el pueblo de Israel, antes de ir y pelear en contra de los filisteos, ¿verdad?, se hubieran puesto a arrepentirse, a orar, a ayunar, ¿verdad?, diciendo, Señor, pues vamos a ir a pelear contra los filisteos, pero si hemos fallado, perdónanos, si te hemos ofendido, nos arrepentimos y preparamos nuestro corazón con oración, con ayuno. Si eso hubiera hecho el pueblo de Israel, Dios les hubiera dado desde la primera vez la victoria sobre los filisteos, pero el pueblo de Israel dijo, vamos y peleemos contra nuestros enemigos cuando estaban en desobediencia, ¿sí? Y prefirió el pueblo de Israel culpar a Dios antes que aceptar que ellos eran los responsables de que sus enemigos los hubieran vencido, ¿sí? Este caso nosotros lo vemos repetidamente en nuestra vida. Hay un problema que tenemos como seres humanos, hermanos, es que no aprendemos a hacernos responsables de nuestras situaciones. Siempre estamos buscando culpar a otro, ¿sí? Hasta para caminar con Dios le echamos la culpa a alguien, ¿verdad? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no oras? Porque, es que fulano tiene la culpa, es que fulano me hace enojar, es que fulano me es tropiezo, ¿sí? Y encontramos esto, hermanos, que es desde el principio, en Génesis 3, 12 al 13, no vamos a ir ahí, ¿verdad? Pero nos habla de cuando el hombre pecó, cuando la mujer fue engañada, ¿verdad? Y el hombre también, y cómo, ¿verdad?, uno a otro se echaron la culpa, le echaron la culpa a las serpientes, echaron la culpa entre ellos y no aceptaron la responsabilidad que tenían ellos de haber escogido pecar.
Cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la capacidad de escoger y tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿sí, hermanos? De que hay situaciones externas en nuestra vida, pero y aún internas, pero que nosotros podemos escoger con la ayuda de Dios y podemos escoger por lo que es correcto. El pueblo de Israel, hermanos, tenía enemigos alrededor, tenía pueblos que tenían otras costumbres, otros hábitos, y escogió tomarlas para sí, escogió desobedecer a Dios, pero en lugar de decir, Señor, ¿por qué fuimos derrotados, verdad? Nos arrepentimos, dicen, ¿por qué Dios nos ha desamparado? ¿Qué quiere decir? Que estaban culpando a Dios de que Él los había abandonado, que Él los había dejado ahí en medio de sus enemigos. Entonces, hermanos, es bien fácil para el ser humano echar culpas, ¿verdad que sí? Es bien fácil echar culpas, pero, hermanos, da más trabajo, pero funciona más poder uno arrepentirse. Es decir, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy teniendo este dolor? ¿Por qué tengo esta aflicción? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde he desobedecido? ¿En dónde me he apartado? ¿En dónde me he alejado, Señor? Muéstrame, porque si mis enemigos me están venciendo, si hay derrota en mi vida, ¿sí? Si hay derrota en mi vida es porque yo estoy desobedeciendo, ¿sí? Entonces, Señor, muéstrame en dónde estoy desobedeciendo. Entonces, es un principio importante, hermanos. Antes de decir por qué Dios nos ha herido hoy delante de los filisteos, podemos decir, Señor, enséñame dónde he fallado. Señor, me arrepiento de mis pecados. Entonces, hermanos, tenemos que aprender de esta lección, ¿verdad? Porque, hermanos, somos responsables. Y un día vamos a estar delante de la presencia del Señor, se los he dicho, y no va a haber excusa ni pretexto. Ahí no usted y yo no le vamos a poder decir, es que fulano, sutano o esta situación. Sino el Señor va a decir, yo te di una capacidad de escoger y tú debiste escoger, ¿verdad? Hoy aquí hay mucha gente que no está aquí, hay mucha gente que se ha alejado de Dios y tiene muchos culpables a su alrededor, ¿sí? Platique con alguien y le pueden hacer una lista larga de personas, de situaciones, de tiempos, ¿sí? Pero, hermanos, delante de Dios no vamos a llegar con nuestra lista de culpables. Decía el Señor, tú podías escoger diferente, tú podías hacer lo correcto. Entonces, ahora es el tiempo en que nosotros tenemos que quitarnos las excusas, los pretextos y dejar de culpar a los demás. ¿Sí, hermanos? Si queremos ser vencedores, que necesitamos ser vencedores para el rapto, necesitamos dejar de culpar a los demás y de poder decirle delante del Señor, soy culpable. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor, soy culpable? ¿Sí? ¿Puede levantar su mano como testimonio? ¿Qué ha sentido en su corazón cuando usted viene y le dice, Señor, soy culpable? Dolor, pero después de que usted lo acepta, ¿qué siente? Paz. Es una paz hermosa. Es un descanso. Usted tenga la culpa o no la tenga, el 50, el 60, el 70, el 10. Cuando usted puede venir y decirle delante del Señor, Señor, soy culpable en este problema, en esta situación, yo soy culpable. Entonces, hermano, la poderosa sangre del Señor Jesucristo se derrama y usted se siente paz, siente descanso. ¿Sí, hermanos? Pero muchas veces estamos cargados, estamos enojados, sentimos una carga pesada porque estamos buscando, porque le hemos echado toda la culpa a los demás y no puede ser sanado nuestro corazón de nuestra falta. ¿Verdad? En una situación, en un problema se necesitan de dos personas, ¿verdad? Hemos hablado de eso. Solamente alguien que no está bien de sus facultades pelea consigo mismo. Pero para un pleito, como veíamos la semana pasada de Madián, se necesitan dos. Y ya sea que uno tenga el 10% y el otro el 90%, como quiera, hay responsabilidad.
Y a veces decimos, no, es que el del que tiene el 90, ese es el culpable. No vas a hallar paz. No vas a ser vencido por esa situación porque no has aprendido, yo he aprendido, no hemos aprendido todos a qué, a aceptar nuestra responsabilidad y poder decirle, Señor, soy culpable. ¿Sí? Y ese fue el error del pueblo de Israel. Por eso Dios los entregó a sus enemigos. Porque en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar en su corazón, ellos pensaban que podía el Señor darles la victoria en su desobediencia. Ahora, vamos al versículo 7. Perdón. En el capítulo 4, en el versículo 7. Miren, hermanos, qué tremendo. Vamos a leer desde el 4 porque ya habíamos ido a otro pasaje antes. Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba asentado entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto. Y aconteció que como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grita con tan grande júbilo que la tierra tembló. Imagínense. Después de una derrota, dicen, vayan y tráiganse el arca. Y cuando llega el arca, dicen, ¡wow! Ya llegó la victoria, está con nosotros, ¿verdad? Sí, estaban gritando de júbilo. Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campo. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con gran plaga en el desierto. Esforzaos os filisteos y sed hombres, ¿por qué no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros? Sed hombres y pelead. Aquí encontramos entonces que hasta ese tiempo de opresión, el pueblo de Israel había servido a los filisteos. ¿Sí? Los habían servido y dice, vamos a esforzarnos filisteos, ¿por qué? Porque ahora Jehová está en el campo de Israel. ¡Qué tristeza leer esto! ¿Sí? ¡Qué tristeza! Porque hasta que entró el arca, los filisteos dijeron, Dios está en el campo de los israelitas. No antes, dijo. Y dicen aquí, no antes fue así, o sea, los vencimos porque el arca no estaba con los filisteos, pero ahora el arca está. Ahora el arca está y ahora tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Porque dicen ellos en su ignorancia, ¿verdad? Estos dioses son poderosos. ¿Sí? Como ellos tenían muchos dioses, ¿verdad? Pero se referían a Dios. Estos dioses son poderosos. Ahora sí tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque no seamos nosotros esclavos de estos israelitas. ¿Sí, hermanos? Porque, y vemos aquí dos cosas, hermanos, que yo quiero que veamos. Primero, lo que dicen ellos, dice, tuvieron miedo, ha venido Dios al campo. O sea, sabemos que el arca, hermanos, representaba la presencia de Dios. El arca, ¿verdad? Era testimonio de que la presencia de Dios estaba en Israel, ¿sí? El arca sabemos que era un mueble de madera cubierto de oro, con dos querubines. Y entonces, hermanos, cuando ellos avanzaron en el desierto, hermanos, cuando ellos entraron a la tierra de Canaán y ellos veían el arca, hermanos, era testimonio que Dios estaba con el pueblo de Israel, que la presencia y que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Y sabíamos que el arca iba adelante abriendo camino. Entonces, hermanos, todos conocían, ¿verdad?, que el arca representaba la presencia, el poder del Dios de Israel, que los había hecho pasar un desierto espantoso y que les había dado victoria ante muchos pueblos. Sí, hermanos, pero lo triste que encontramos aquí es que, hermanos, hasta ese momento dice Dios ha venido. O sea, Dios no estaba antes ahí con el pueblo de Israel.
Pues en un sentido no, porque dice que ellos se habían ¿qué? Apartado. ¿Sí, hermanos? Ellos se habían apartado de Dios, ellos se habían apartado tras dioses ajenos, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora el arca está ahí, da testimonio de la presencia de Dios. Esto debería de preguntarnos a nosotros, hermanos. Esto debería de hacernos reflexionar a nosotros. ¿Dios está en nuestra casa o a veces viene? ¿Sí? Ese es el punto que necesitamos ver aquí. Hay muchas cosas que por las cuales el arca no estaba ahí. Mas no quería decir que el arca representaba que ahí posaba la presencia. Pero sabemos, hermanos, que aunque el arca hubiera estado en otro lugar, si el pueblo de Israel hubiera estado en obediencia, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Pero no estaba porque el pueblo estaba en desobediencia. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿Dios habita en nuestras casas, habita con nosotros en familia, o Dios viene de tiempo en tiempo a nuestras casas? ¿De qué depende? De nuestra obediencia, depende de nuestra búsqueda, depende, hermanos, de que nosotros honramos, o si honramos o no honramos a Dios con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Hemos dicho aquí, ¿verdad? Dios no debe ser una visita, sino Dios tiene que permanecer en nuestra vida personal, pero también en la de nuestra casa. Y es sorprendente decir que Dios ha venido. O sea, Dios no estaba en ese momento con el pueblo de Israel por su desobediencia. Pero miren cómo el pueblo de los filisteos pudo reconocer, hermanos, que el arca representaba la presencia de un Dios poderoso. ¿Sí? Porque dice que ellos tuvieron que gran temor y empezaron a decir, vamos a ¿qué? A esforzarnos y vamos a prepararnos para pelear otra vez contra los hebreos, porque no queremos ser ¿qué? Siervos de ellos. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos que ellos trajeron el arca. Y hermanos, el arca, hermanos, representaba la presencia de Dios, pero Dios no bendice a los desobedientes. ¿Sí? No, Dios no iba a pelear por el pueblo de Israel y darle victoria hasta que el pueblo de Israel no se arrepintiera. Por eso leímos en el capítulo 7 que les dice Samuel, arrepiéntanse, ¿sí? Arrepiéntanse, vuelvan su corazón a Dios. Lo leímos en el capítulo 7, arrepiéntanse. Y entonces vino la victoria, Dios les dio la victoria. Pero ellos, hermanos, tuvieron que trabajar en arrepentimiento. ¿Sí, hermanos? Entonces encontramos aquí, hermanos, que Dios no nos va a dar la victoria sobre nuestras situaciones, enemigos internos, ¿verdad? Sobre nuestros enemigos externos, si nosotros no aprendemos a venir al Señor en arrepentimiento y reconocer que hemos pecado. Dejemos de culpar a Dios por las situaciones que vivimos y mejor aprendamos a arrepentirnos por la desobediencia que hemos tenido en nuestra vida. Entonces, hermanos, los filisteos representan, ¿verdad? Son una figura de una naturaleza que reincide en revolcarse en el polvo de sus faltas y sus pecados vez tras vez. ¿Cuántas veces podríamos contar en la escritura, ¿verdad? El pueblo que se fue tras dioses ajenos, ¿verdad? Hasta parece cansado cada domingo volverlo a repetir, y el Señor los entregó porque se fueron detrás de dioses ajenos. Y decíamos algo en esta historia, los israelitas estaban viviendo cerca de los filisteos. ¿Por qué? Porque dice que ellos oyeron el gran griterío, o sea que no estaban lejos. Entonces, hermanos, a veces nosotros, en lugar de alejarnos del pecado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos acostumbramos a vivir cerca de ellos. A veces, en lugar de trabajar y batallar con las actitudes internas que hay que vencer en el corazón, nos acostumbramos a vivir con ellas. ¿Sí me explico? Hablábamos hace 8 días de Madián. A veces, en lugar de humillarnos delante del Señor, arrepentirnos de nuestros enojos, de nuestros rencores, de nuestros odios,
¿verdad? Y de nuestra tendencia a los pleitos, ¿qué hacemos? Nos acostumbramos a vivir en los pleitos, cuando el Señor quiere que hacernos libres de Madián. Entonces Dios también quiere hacernos libres de que de los filisteos, quiere darnos la victoria sobre los filisteos. Él, hermanos, quiere que nosotros aprendamos, hermanos, a arrepentirnos de nuestros pecados, trabajar con nuestros pecados y seguir adelante. La actitud de los filisteos, hermanos, es reincidir una y otra vez en el pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a ver algo que dice la Escritura y suena un poquito fuerte los versículos que vamos a leer, pero hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, de lidiar y de erradicar a los filisteos de nuestro corazón que nos llevan a pecar una y otra vez de la misma manera. No hay perfectos aquí sentados ni parados, ¿verdad? Porque estoy parada. No hay perfectos. Cada vez tenemos que arrepentirnos de lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero hemos aprendido que hay una sangre de consagraciones, ¿verdad? Hay una sangre por el pecado, hay una sangre de paces, que es la sangre del Señor Jesucristo. Y la sangre del Señor Jesucristo también nos consagra. ¿Y para qué somos consagrados? ¿Para qué debemos clamar la sangre de consagraciones? Lo hemos dicho, lo hemos aprendido. Para no pecar de la misma manera. No podemos seguir pecando de la misma manera. ¿Sí me explico, hermanos? Tenemos, hermanos, que batallar, lidiar de tal manera que a lo mejor voy a fallar en la misma situación, pero no de la misma manera. ¿Sí me expliqué? Me arrepiento, vuelvo a clamar la sangre de consagraciones para no fallar hasta que ya no falle de esa manera. ¿Me estoy explicando? Es un trabajo el que tenemos que hacer. Entonces vamos a ir, hermanos, a Proverbios 26:11. Proverbios 26:11. Entonces, los filisteos hablan de reincidir en el mismo pecado. Y estamos en nuestra escuela dominical y estamos hablando de las batallas del pueblo de Israel. ¿Lo tienen? Proverbios 26:11. Dura palabra es esta, ¿eh? Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sí, hermanos? Filisteo, naturaleza de reincidir en revolcarse en el polvo de sus faltas y pecado vez tras vez. ¿Somos culpables? Sí, en una y otra manera. En enojos, ¿sí? Y podemos mencionar pecados más escandalosos, ¿verdad? Aunque sabemos que todo es pecado delante de Dios. Dice aquí entonces, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Hemos sido necios, hermanos? Sí, somos necios. Por eso repetimos los mismos pecados y repetimos los mismos errores. Y por consiguiente sufrimos las mismas consecuencias. Y decimos, ¿por qué Dios me has herido? ¿Verdad? El pueblo de Israel, ¿por qué nos has herido Dios? Siendo derrotados contra los filisteos. Porque nosotros, hermanos, seguimos reincidiendo en lo mismo. Somos necios. Ya vimos que tal pecado nos lleva a tal consecuencia y la naturaleza del filisteo hace que se vuelva a repetir la historia. ¿Por qué vomita el perro, hermano? ¿No ha visto a los perros? ¿Por qué vomitan los perros? ¿Por qué vomitan los gatos? ¿Por qué vomitamos? Bueno, si usted ha vomitado alguna vez, ¿por qué vomitamos? Porque algo nos hizo daño, porque el alimento que comimos nos hizo daño. Hemos visto a los perritos, a los gatos haciendo eso en la calle a veces, ¿verdad? Y lo vemos que comen pasto para aliviar su estómago, ¿lo han visto? ¿Sí? Pero es algo que vemos y nos parece repugnante, ¿verdad? Ay, hermana, ¿cómo dice ese texto ahí en el altar? Y luego habla del vómito, de los perros, aquí, ¿verdad que sí? Pero vamos a verlo, o sea, ¿por qué dice la Biblia que es como, o sea, ¿por qué vomita? ¿Por qué se vomita? Porque es algo que ingerimos, algo que comimos, que comió el perro, que comió el gato y que le hizo daño y que entonces una reacción del cuerpo es que vomitarlo, ¿sí?
Entonces ya le cayó mal, ya lo vomitó, ya se deshizo de eso que le dañaba. Ahora, el problema está, y que dice aquí la escritura dice, pero que vuelve a su vómito. ¿Ha visto eso tan repugnante en los animales? Pues yo como he vivido en el campo, en la ciudad y en todos lados, yo sí lo he visto. A lo mejor aquí los perros en la ciudad son más educados. No, no es cierto. Porque así como que me dijeron, no, yo nunca he visto un perro que vomite. Bueno, a lo mejor aquí van a una alcantarilla o se esconden que nadie los vea. Pero bueno, es broma para que no se me duerman. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Yo sí los he visto. Y los he visto que vomitan y se lo vuelven a comer. Sí, guácala. Qué horror, qué repugnante. ¿Sí? Sí, así son los animales. ¿Por qué? Porque se manejan por instinto, ¿no? Ya le quedó vacío el estómago y ahí hay comida, pues me lo van a comer, o sea. Sí, o sea, hermanos, es que así es. Ahora el problema es, o sea, esos son los animales. ¿Eh? Pero ¿por qué dice la palabra acerca de esto? Porque a los ojos de Dios, así es la persona que pecando y haciéndole daño, lo vuelve a hacer. Así dice la palabra. ¿Sí, hermanos? Y dijimos, qué repugnante del perro y qué asqueroso el perro. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Y el perro no entiende que se lo va a volver a comer y le va a hacer daño, que al ratito lo va a volver a vomitar porque es lo mismo que acaba, que le hizo daño. Es lo mismo que le hizo daño, entonces lo va a volver a comer, le va a volver a hacer daño. Pero por eso la escritura compara al necio como el perro. Que diciendo, mira, ya hiciste una cosa, ya te hizo daño, ya lloraste, ¿verdad? Ya lloraste, ya te dolió y lo vuelves a hacer. A eso se le llama necedad. Que ya viendo los resultados de una elección, lo vuelvas a hacer. Lo volvemos a hacer. En diferentes grados los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí me explico? En diferentes grados, hermanos, pero reincidimos en esa situación de habiendo, hermanos, ya reconocido, viendo que algo nos hizo daño y volverlo a hacer. Es esa naturaleza del filisteo dentro de nosotros que tenemos que vencer en nuestro corazón. Decirle, Señor, por favor, ya fallé, ya te ofendí, ya lastimé tu corazón, ya me dolió, ya estoy sufriendo las consecuencias. Por amor a tu nombre, no me dejes caer en la misma situación. Señor, ven con tu sangre poderosa, ven con tu Espíritu Santo, ven con tu palabra, vence este filisteo que está dentro de mí, que me hace volver a lo mismo, me hace volver a lo mismo, me hace volver a lo mismo. Señor, ayúdame. A veces decíamos, en diferentes grados pecamos los que estamos aquí, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestras situaciones. Pero hermanos, no hay pecado que Dios no tenga poder de perdonar. No hay enemigo dentro de nuestro corazón que el Señor no pueda vencer, pero sí pide arrepentimiento, sí pide la decisión, sí pide la elección. Él no va a venir a vencer nuestro filisteo si nosotros no reconocemos que estamos mal. ¿Sí, hermanos? Él no va a venir a quitarnos esta actitud dentro de nuestro corazón si nosotros no reconocemos, hermanos, que estamos en desobediencia, que lo que estamos haciendo, pensando, diciendo, haciendo está mal. Necesitamos arrepentimiento y necesitamos volvernos de nuestros malos caminos, buscar al Señor, y entonces Él tiene el poder de que, como leíamos en el capítulo 7, de levantarse, dice, y tronó Jehová con truenos. ¿Sí? Con estruendo, con poder se manifestó el Señor en ese tiempo y venció a los filisteos. Entonces Dios tiene poder, hermanos, de cambiar cualquier actitud, pecado que hay dentro de nuestro corazón, pero nosotros necesitamos identificar esta actitud de estar haciendo siempre lo mismo y decir, Señor, ya no, me hace daño a otros, Señor, ya no.
vence esto que está dentro de mí. Sí, hermanos, vamos a 2 de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bueno, mire, vamos a leer un poquito más atrás, en el 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, 20. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimerías les son hechas peores que los principios. ¿Sí, hermanos? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Está hablando, hermanos, de aquellos, ¿verdad?, que en este grado tienen apostasía. Sí, porque dice, mejor les hubiera sido no haber conocido, que conociéndose se volvieron atrás. Habla de un estado de apostasía. Pero, hermanos, hemos aprendido que antes de ser apóstatas alguien fue retrógrada. Y un retrógrada es alguien que reincide en el mismo pecado y en la misma situación. ¿Sí? Y que por causa de reincidir está dando pasos hacia atrás, alejándose de Dios, alejándose, ¿verdad?, de la meta, alejándose del camino que Dios dice y de sus mandamientos. Pero les es, el 22, pero les es acontecido, lo del proverbio, del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos conocimiento de cuál es el mandamiento? Dice el santo mandamiento de Dios. ¿Ven? Pero reincidimos en pecar en contra de Dios. Y vuelve a decir, es como el perro que se vuelve a su vómito, que sigue en su necedad cometiendo y haciendo lo mismo. Pero dice, también es como la puerca lavada y revolcándose, que se vuelve a revolcar en el cieno. ¿Ha visto los puercos? Sí, viví en el campo, ¿eh? Mi papá fue pastor de iglesia de campo. Allá, pues más que nada los borreguitos, todo eso. Pero bueno, un puerco, no importa cuántas veces usted lo bañe, ¿sí?, encuentra la manera de enmugrarse. Cerca de donde nosotros vivimos había un hermano que se dedicaba a la crianza de animales. Y los tenía, no es corral, se les llama chiquero, no sé si le dicen aquí, así. Pero eran cuartos de cemento. ¿Sí? ¿Para qué? Como son de crianza, pues es para tener al cerdo lo más limpio que se pueda. Pues se las ingeniaban, sacaban una pata por ahí y metían lodo, y cuando ven ya estaban todos negros. Eran puercos blancos, ya estaban todos negros. Y si no, en la comida que se les daba, volteaban el traste, por así decirlo, y se revolcaban en la comida. Y si no, en su mismo excremento. ¿Sí? Una vez mi papá predicaba y les hacía reír a los hermanos, ¿te puede bañar un cerdito y ponerle un moño y sentarlo en su sala? Pero en cuanto usted abra la puerta, él se va a ir a salir, porque tienen esa naturaleza. Esa es la naturaleza del cerdo, ¿verdad? Por ejemplo, un animal que es limpio es un gato, aunque a muchos no les gustan los gatos, pero los gatos, ellos mismos, véanlos, siempre se están lavando las manos y se están limpiando el pelo, ¿sí? Y si son gatos, bueno, que uno los educa, vamos a decir, que están afuera, ellos nunca defecan al aire libre, siempre rascan y entierran. ¿Ah? Hablando de un animal limpio, puede haber otros más limpios, pero es un ejemplo que se ve bien. Sí, tiene esa naturaleza el gato de siempre estarse. Si tiene lagañas, no se deja los ojos los sucios, siempre se lame y se talla los ojos, ¿sí? Y se lame el pelo y siempre está tratando de estar limpio, porque esa es la naturaleza del gato, ¿sí? Pero el cerdo, no, ¿verdad? Aparte de que son muy repugnantes hasta por el aroma, ¿verdad? Los pueden asear y
puerquitos siguen oliendo bien feo. Son ricos en chicharrones, ¿verdad? ¿Los de qué? Los de las Ramos. Pero que dice, pues yo los compro, pero no me enseñen el cerdo. A lo mejor muchos de ustedes ya ni van a comer chicharrones por lo que dijimos del cerdo. ¿Así me explicó? Pero esa es la naturaleza, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, bueno, tenemos que identificar esta naturaleza dentro de nosotros, ¿sí? Fue sembrada en nosotros la naturaleza del enemigo, ¿sí? Fue sembrada la cizaña dentro de nosotros, esta naturaleza caída. Entonces, todos tenemos y todos batallamos con esta naturaleza como la del perro y como la del cerdo, ¿sí? Que reincide en qué, en ensuciarse cada vez, en seguir haciendo lo que le enferma, lo que le daña. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, no podemos esperar que Dios nos dé victorias en otras áreas de nuestra vida si antes no hemos tomado victoria sobre esta actitud, esta naturaleza dentro de nosotros. Y a nosotros nos parece repugnante, ¿verdad? Pero también delante de los ojos de Dios no es nada agradable cuando un hijo de Dios, habiendo conocido la verdad, dice que reincide en hacer lo mismo, ¿sí? Y hermanos, y dice aquí, ciertamente habiéndose ellos apartado de las contaminantes del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el conocimiento del Señor Jesucristo? Lo básico lo tenemos. ¿Cuál es el conocimiento del Señor Jesucristo? Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre. Amén. Toda su sangre. Hay abundante porción de su sangre, hermanos, para no seguir pecando de la misma manera. Vamos a Hebreos 6:4. Mire, gracias a Dios que Dios nos ama tanto, hermano, que a tiempo nos da su palabra. Amén. Que nos da su palabra para poder les dije Hebreos. Vamos a leerlo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros reincidimos y reincidimos y reincidimos en pecar? Traemos vituperio, dice aquí en el versículo 6. Le damos vituperio al Hijo de Dios. Es como si volviéramos, ¿qué? A crucificarlo de nuevo. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué trae nuestro pecado, hermanos? Deshonra al santo nombre de Dios. Vamos a Hebreos 10:26. Vamos a leer de lo mismo. ¿Sí, hermanos? 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí, hermanos? Entonces no podemos estar pecando voluntariamente. No podemos estar pecando voluntariamente. Tiene que haber una lucha, tiene que haber una batalla. Tiene que haber una batalla, una lucha en contra de esta actitud de volver a hacer lo mismo.
¿Sí, hermanos? Podemos fallar en una de esas, sí, y hay sangre suficiente. Pero no puedes saber tú que estás pecando y volverlo a hacer. ¿Sí, hermanos? Vamos a Hebreos 2:1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud o salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Para qué, hermanos? Para no estar pecando una y otra vez, para no estarnos revolcando otra vez en el polvo de nuestras faltas y pecando vez tras vez. Tenemos que prestar atención, hermanos, eso es lo que a veces nos cuesta trabajo. No queremos oír. ¿Sí? A veces cuando alguien nos dice algo parece que nos zumban los oídos, ¿verdad? Porque necesitamos pedirle a Dios que santifique nuestro oído y que nos dé un oído para oír, para prestar atención, hermanos. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, somos ignorantes de la palabra de Dios. Conocemos la palabra de Dios, las bases de la palabra de Dios, pero hermanos, necesitamos prestar atención. Dice, porque acaso no nos escurramos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Para que no caigamos, para que no resbalemos, para que no fallemos, para que no pequemos nuevamente en contra de Dios, hermanos, porque ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? No podemos seguir crucificando al Señor, no podemos seguir teniendo en poco su sangre. No puedes pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y pecar de la misma manera. ¿Sí, hermanos? Tenemos que aprender a trabajar con esta actitud de nuestro corazón. ¿Sí, hermanos? Si fuera el rapto, hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos encuentre listos y no reincidiendo o pecando de la misma manera. ¿Sí está bien, hermanos? Entonces, esta es la actitud de ¿quién? Del filisteo. Esta es la actitud del filisteo. Que tenemos que, hermanos, no tener en poco la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es tener en poco la sangre? Es no usarla en esto que está dentro de nuestro corazón, con lo que estamos pecando. ¿Sí? A veces dicen, no, es que no puedo. Sí, uno habla con gente y dice, es que no puedo, hermano, de verdad es que no puedo. Claro, no puedes, pero la sangre de Cristo sí puede. Pero la estás haciendo y la estás teniendo en poco cuando ni siquiera la clamas. Y no la clamamos porque no queremos cambiar. ¿Ya? Entonces, hermanos, tenemos que ser gente de cambio. Ok, vamos rápido. La siguiente cosa que encontramos aquí, hermanos, es que ellos pelearon en contra de ¿qué? De Astarot. Ellos pelearon contra el pueblo de Israel y tenía su dios era Astarot, y este Astarot significa aumentar, acumular y ser rico. ¿Sí? Israel acusa a Dios. Israel tiene un mal que es transferir la culpa. Israel tiene la presencia del pecado.
Israel adoraba a Astarot. Astarot era un dios de los filisteos, pero era un dios un dios falso, ¿verdad? Que adoraba el pueblo de Israel. De tal manera que Astarot significa aumentar, acumularse rico. Significa afanarse, obstinarse con tal, aumentar. Y entonces Astarot habla, hermanos, de cuando nosotros tenemos una obsesión, cuando nosotros queremos incrementar, aumentar las posesiones materiales, el éxito, la fama, el reconocimiento en la vida. ¿Sí? Cuando nosotros estamos obsesionados, hermanos, por aumentar en estas cosas, hermanos, ¿verdad? Estamos queriendo ser aumentados y ser prosperados en las cosas temporales y pasajeras. ¿Sí? Y le invertimos más tiempo a esas cosas. ¿Sí? Ve a alguien que está afanado, ¿verdad? Por tener una mayor economía, pues le da todo su tiempo al trabajo. ¿Sí? Y no tiene tiempo para Dios. Hay personas que están buscando el éxito, ¿verdad? Y tienen tiempos para cursos, tiempos para otras propuestas, para alcanzar el éxito, para tener un ascenso, pero no está su deseo en aumentar o en incrementar en Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que luchar contra esta otra actitud que tiene que ver con involucrarse en todo tipo de empresa en la vida o en toda actividad, incluyendo aún, ¿verdad?, aquellas cosas que nos afanan y que nos obsesionan para acumular cosas materiales y temporales. ¿Está bien? Ese es el otro significado. ¿Qué pasa? Vamos a 1 Samuel 7:10. Con esto terminamos. El énfasis principal es en este significado que encontramos, ¿verdad?, del filisteo, y es lo que en esta mañana tenemos que tomar para nosotros. Primer libro de Samuel 7, ya estamos en el 7. Y leemos, vamos a leer en el versículo 3 para cerrar la explicación. Dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot, ¿verdad?, de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a solo él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Sí? Entonces le dice, quita Astarot, quítate esa actitud, ¿verdad?, de querer aumentar, acumular y ser rico en las cosas temporales. Y entonces prepara tu corazón, sírvelo a él y él te librará de la mano de los filisteos. Versículo 10, y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos y desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Está bien? Está bien. Entonces aquí vemos la intervención del Señor, ¿verdad?, para darle victoria al pueblo de Israel sobre los filisteos. Pero antes ellos tuvieron que volver su corazón a Dios, tuvieron que preparar su corazón para Jehová y proponerse servirle solamente a Él. O sea, quitar los ídolos. ¿Qué ídolos tenemos nosotros, hermanos? ¿Verdad? Tenemos que quitar las imágenes, los ídolos que nos hemos levantado. Podríamos hacer otro tema de ídolos e imágenes, pero vamos a concentrarnos en lo que vimos de los filisteos. Vamos a tener 10 minutos de oración, como lo hemos estado haciendo, pero no nos hinquemos solamente para pasar los 10 minutos, ¿verdad?, sino para empezar a reflexionar y poder, ahí de rodillas, tener nuestra lista de lo que hemos estado haciendo y hemos estado reincidiendo. ¿Sí, hermanos?